Receta para mejorar. Repetir a menudo estas tres frases. La felicidad no existe, el amor es imposible, nada es grave. El amor dura 3 años de Friedrich Beigbeder. Creo que debo empezar diciendo que no soy un experto y que estuve debatiendo durante mucho tiempo antes de hacer este video. Pero, ya que fue elegido por votación popular, aquí vamos. Cabe recalcar que esta es una opinión personal y solo refleja mi experiencia al experimentar con diferentes sustancias hasta que llegué a un profesional de la salud mental. Si sufres alguno de estos síntomas que describiré a continuación, lo mejor es que consultes con un experto y no tomes esto como una recomendación bajo ninguna circunstancia. Bueno, creo que todo comenzó durante la primera mitad de la pandemia, allá por el lejano año de 2019, cuando escuchábamos sobre esta extraña enfermedad que venía de Oriente pero que nadie sabía qué era. Recuerdo que mi mente comenzó a experimentar episodios de ansiedad que no tenían nada que ver con eso, pero siempre encontraba la manera de controlarlo a través del arte, ya sea pintando o escribiendo. Una de las cosas que más me molesta es el cliché, aunque no mal fundamentado, de que los artistas somos unos bohemios que vivimos del aire y del aplauso. No es así. Esto también es un negocio y requiere gestión. Cuando tuve una academia de arte con unos socios durante el año 2019 me di cuenta de ello y la responsabilidad que conlleva gestionar adecuadamente cada aspecto. Esto puede volverse muy estresante ya que a veces uno no llega a fin de mes en una empresa. Y esto no es diferente en el arte. En mi experiencia personal he conocido a muchos artistas que, autoproclamados o no, se diferencian de otras personas en que son mucho más sensibles y empáticos. Esto hace que se sientan más apasionados por lo que hacen y cuando alguien o algo les causa dolor, este se magnifica por 10. Cabe destacar que también he conocido a personas con condiciones que, aunque no soy médico, claramente presentaban síntomas de Asperger o un poco de autismo, aunque podría equivocarme. Les doy todo este contexto y creo que algunos ya saben hacia dónde me dirijo. Un artista o creador es alguien que tiene inquietudes o cuestionamientos diferentes al resto. No es en vano que las obras más importantes del mundo hayan sido creadas por personas que piensan más allá de los límites impuestos por el marketing de Think Out of the Box, mal empleado en nuestros días para vender productos vacíos y sin sentido. Pero aquí está la parte en la que realmente no encajar en la sociedad, que no tiene nada que ver con pensamientos de adolescentes punk. Es real, como diría un amigo. The struggle is real. Los artistas a menudo se sienten alienados y enajenados de su trabajo diario. Tenemos el claro ejemplo de Charles Bukowski o Friedrich Beigbeder. Este último critica en su libro L'amour durant 3 ans y su sarcasmo inigualable hace reflexionar al lector. Esta frase está directamente sacada del libro y dice así: el amor es una catástrofe espléndida. Saber que te vas a estrellar contra una pared y acelerar a pesar de todo. Correr en pos de tu propio desastre con una sonrisa en los labios, esperar con curiosidad el momento en que todo se va a ir al carajo. El amor es la única decepción programada, la única desgracia previsible que deseamos repetir. En otra de sus obras, una de mis favoritas por supuesto, 1399 euros, el autor francés habla casi de manera autobiográfica sobre cómo es su vida en una agencia de publicidad. Allí, el abuso de sustancias, las fiestas alocadas, el sexo y el descontrol están a la orden del día, conduciendo autos lujosos y vistiendo trajes de miles de dólares. Al final, esto pareciera ser un cliché, ¿no? Viviendo en un país que poco tiene que ver con aquella algarabía que se desarrolla en Europa, podría decirse que es pura ficción para nosotros los latinos, ¿verdad? Pues créanme que no lo es. En realidad, muchas veces la realidad, en este caso ficción autobiográfica, supera a la misma ficción. El abuso más común que se da entre artistas, como podrán imaginarse, es el alcohol. Aclaración, esto ocurre, pero no en todos los casos, ya que conozco a muchos otros artistas que ni siquiera toman café, por lo que es una generalización mal planteada. Y creo que al final he descubierto por qué sucede esto. Luego, pues tenemos las sustancias como la famosa del 420. El que entendió, entendió. Y las más duras de las cuales no hablaré ya que jamás he creado arte estando bajo esa influencia. Creo que la gente como nosotros, es decir, los creadores, utiliza las drogas para poder manejar la subjetividad. Con esto me refiero a que no es esa imagen del artista que abusa de las sustancias para poder alucinar cosas o pintar seres o criaturas de otras dimensiones. Es simplemente un uso para calmar la mente.
Y aquí es donde empiezo a hablar acerca de mi experiencia personal. En mi caso, siento que mi mente tiende a absorber muchas cosas del día a día, hasta el punto de que a veces se satura y no puede dejar de pensar o entra en un bucle constante de los mismos pensamientos. Es casi como una obsesión. Entonces, cuando usaba la del 420, era para dejar de pensar en ese bucle, pero muchas veces, si te excedes, puedes causar paranoia, como le pasó a un amigo que sufrió alucinaciones por pasarse de la raya. O mejor dicho, porque lo que le vendieron estaba demasiado potente. En el segundo caso probé con psilocibina, una sustancia que se obtiene de algunos hongos como el teonacatl. El tratamiento era en microdosis y si bien funcionó por un tiempo y nunca experimenté alucinaciones fuertes, no fue una solución para mis problemas de ansiedad. Una cosa que he sentido es que soy una persona muy sensible, por supuesto. Por ejemplo, con la psilocibina, aunque no llegué a alucinar de manera fuerte, pude ver algunos visuales cuando cerraba los ojos. Creo que esto se debe simplemente a la sugestión o a mi estado de sensibilidad en ese momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de sustancias están en fase experimental y no son recomendables por los psiquiatras, como es el caso de mi propio psiquiatra. Habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos años a medida que se realicen más estudios. En cuanto al alcohol, de todas las sustancias, y es importante destacar que es una sustancia legal, es la más perjudicial para la salud, tanto para el consumidor como para las personas que lo rodean. En mi caso, solía utilizarlo para calmar mi estado de descontrol corporal, y aunque funcionaba, también puede llevar a la adicción, lo cual se convierte en un problema. Actualmente solo consumo de vez en cuando para relajar mi cuerpo. Es importante aclarar que el principal motivo para usar estas sustancias es calmar la mente y no, como mucha gente piensa, para tener experiencias más allá de lo normal. Al menos, como les decía, ese es mi caso particular. No creo que el consumo de estas sustancias nos haga más creativos o mejores artistas, más bien puede ralentizar nuestra mente y bloquear los destellos de inspiración debido a sus efectos adversos. Durante un episodio de depresión muy fuerte experimenté lo siguiente. Sentí la sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo, experimentando un dolor constante y desconocido. Era como si mis órganos y extremidades estuvieran en todas partes al mismo tiempo. A veces llegaba a sentir que había perdido mis orejas y que mis ojos se habían desplazado hacia mi espalda. Mis brazos parecían retorcerse siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, mientras el implacable paso del tiempo retorcía a mi mente. Mi cuerpo se convertía en un intrincado laberinto del cual era incapaz de encontrar la salida, y levantarme de la cama también se convertía en una verdadera tortura. Pero es mi mente la que sufre, sintiendo cómo se retuerce entre las grietas como un tornillo hundiéndose en las vetas de un mueble de madera, adentrándose cada vez más en las profundidades de mi propio abismo. La puerta está allí, al alcance de mi mano, pero no consigo llegar a ella. La obra que están viendo en pantalla es el resultado de esta catarsis, y no del consumo de sustancias en sí. Sin embargo, en un momento decidí buscar ayuda y consultar con un psiquiatra. No entraré en las diferencias entre acudir a un psicólogo o un psiquiatra, pero considero que la principal es si los síntomas se han vuelto físicos. Ahí es donde comienza mi experiencia con los fármacos recetados. Y vaya, ¿qué les puedo decir? Si tienen algún problema, consulten con un profesional de la salud. En mi caso, me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y depresión moderado. Y se suponía que los 3 fármacos recetados en una dosis muy baja me ayudarían a lidiar con ello. Y lo hicieron. El primer día sentí un golpe. Dejé de pensar, dejé de sentir y literalmente me quedé dormido durante unas 3 horas quizá. Desperté con un mejor ánimo y pude trabajar un poco. Es importante destacar que vivo en un país en vías de desarrollo, donde no existen licencias ni días libres por problemas de salud mental. Si tienes depresión, simplemente sigues trabajando. No sé cómo sea en otros lugares, pero así es aquí. Además de que mi trabajo es de cierta manera freelance. En fin, continué con mi vida y experimenté una mejoría considerable. De hecho, comencé a grabar estos videos a raíz de esa experiencia. Y todas las obras que han visto aquí las he realizado mientras continúo con el tratamiento. Este es otro tabú importante. Se dice que el tratamiento farmacológico afecta la creatividad, adormece los sentidos, pero en mi caso no ha sido así.
Esto me ha permitido seguir trabajando y ser más productivo. Es cierto que los medicamentos tienen efectos negativos, pero quiero recalcar nuevamente que en mi experiencia han tenido más aspectos positivos que negativos. Creo que cada persona debe encontrar lo que mejor le funcione en su caso particular. Si estás pasando por un mal momento emocional, te recomiendo encarecidamente que acudas a un profesional de la salud en lugar de automedicarte, especialmente si te dedicas al ámbito artístico donde siempre hay sustancias tanto legales como ilegales. Manejar la subjetividad es algo que puede llevar a una persona al abismo de la locura, como diría Jodorowsky, pero existen formas de hacerlo. La sensibilidad artística debe ser expresada y no reprimida. Y hablando un poco de arte, quisiera decir, para concluir, que desde hace un tiempo me he preguntado, ¿para qué mierda sirve el arte? Esta pregunta no solo la he formulado yo, sino también otros amigos y conocidos, y creo que no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, puedo decir que no puedo dejar de hacer esto, y sin importar cuál sea el propósito de mi trabajo, no dejaría de hacerlo hasta el día en que ya no pueda. Ha sido la única constante en toda mi vida. Respondiendo a la misma pregunta, diría que el arte proporciona una dirección, y no somos nosotros quienes lo hacen, sino que él nos hace a nosotros.